Hola, muy buen día, bienvenidas y bienvenidos a toda la comunidad universitaria. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva edición de Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Leonardo Soto Sumuano. Cuenta con formación profesional internacional con 25 años de experiencia en el diseño e impartición de cursos en el área de las tecnologías de la información y telecomunicaciones. Es profesor investigador titular C en la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Guayaquil, Ecuador, Universidad Telecom. En la ciudad de París, Francia, Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, la Universidad La Salle, Ciudad Obregón, Universidad Virtual del ITES de la Ciudad de Madrid, España. En IBM, HP, CFE, Telmex, Ericsson, Suecia y en universidades como la Universidad de Vigo, España y la Universidad de Guayaquil. Ha sido ganador de la beca ACIET de España y de fondos Cuesitjal UDG, así como de licitaciones federales de capacitación para la empresa CFE. Cuenta con patentes en el área de ISDN, ha sido ingeniero investigador en el Centro de Investigación y Desarrollo de Telmex, investigador invitado por Telefónica, Investigación y Desarrollo en la Ciudad de Madrid, España, e investigador en el desarrollo de tesis nivel doctoral en el Centro Nacional de Estudios en Telecomunicaciones en la ciudad de Lyon, Francia. Cuenta con una producción de 3 libros. El tema que hoy abordaremos es tecnologías de la información y comunicación para el medio ambiente. Y la entrevistadora que tendremos el día de hoy es la doctora María del Rocío Maciel Arellano, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora investigadora con perfil PROMEP, CUSEA UDG, consejera titular del Departamento de Sistemas de Información del CUSEA. Antes de comenzar, les compartimos un breve contexto. En este diálogo, el doctor Soto nos presentará como objeto de estudio las tecnologías de la información y comunicación y su potencial para tratar con los desafíos medioambientales actuales. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, buen día a todos. Doctor Soto, un placer estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y sobre todo con usted para que nos comparta la expertise al abordar temas tan interesantes y de tan fuertes repercusiones. Sabemos que las tecnologías de información y la comunicación, las famosas TIC, se han traducido en un aumento sin precedentes de nuestra capacidad para recoger y analizar información ambiental que puede cubrir todo el sistema terrestre, de las profundidades de los océanos hasta las capas más altas de la atmósfera. Y con base en ello, doctor, ¿nos puede decir cuál es el papel que juegan las TIC en la lucha contra el cambio climático? Bueno, antes que nada, muchas gracias, doctora Rocío Maciel. Muchas gracias a CUSEA por haberme invitado. Y quisiera antes que nada, digamos, comentarles, pues que gracias a Dios estamos todavía vivos en esta pandemia. Primero que nada, creo yo, los invito a que se sigan cuidando. Yo no he parado de cuidarme, pues ya estoy en la cuarta edad, no sé qué edad. Estoy en la parte, digamos, de la que no dejan entrar a los supermercados. Y entonces, pues, gracias a Dios todavía estoy aquí. No me ha tenido ninguna repercusión, digamos. Y cuidándome como todos ustedes y teniendo información cada día, desgraciadamente, muy triste, de compañeros, de personas bueno, que he conocido durante mi vida y que ahorita pues están, digamos, en mejor vida. Le pegó el COVID, no supieron cómo salir adelante y no respondió su cuerpo. Así que los invito a todos los estudiantes, a todos los profesores, a que sigan con atención todas las indicaciones de los médicos, las indicaciones de la Secretaría de Salud federal, estatal, para que esto disminuya y que conforme vayamos pasando el tiempo, salgamos adelante, digamos, de esta crisis, de este tema tan delicado, ¿no? Y muchas gracias por hacer esta invitación. Yo les digo, yo pertenezco a la era de los dinosaurios, como que refiere a la tecnología de información y comunicaciones,
porque al final de cuentas viví o he vivido la época pre-digital, que sería la época analógica. Me tocó vivirla siendo yo muy joven y trabajar, digamos, en áreas, digamos, de transición, y que ahora, pues, ustedes también están viviendo una área de transición en lo que se refiere a las tecnologías de la información y comunicación. Pues esta palabra, este acrónimo es nuevo. Al final de cuentas, no tiene mucho tiempo. Antes teníamos las comunicaciones que se fueron haciendo cada vez más importantes y ahora pues nosotros las convivimos de una manera normal en todas las áreas. Pues de alguna manera hemos tenido, digamos, un impacto que para nosotros ahora es y se denomina la normalidad, el utilizar herramientas que utilicen la tecnología para poder crear información o producir información, y a través de las telecomunicaciones uno las manda a distancia. A todo esto se le ha añadido la parte inalámbrica, o sea, toda la parte de wireless, de manera, digamos, como el radio que empezó a principios del siglo XX y que ahora nosotros, todos tenemos radios en nuestras manos que de alguna manera nos ayuden a comunicarnos y que la hemos denominado ahora telefonía celular. Igual que en las computadoras, de una manera muy importante, la parte inalámbrica ha sido, digamos, de gran impacto. Ahora, ¿qué papel juegan estas TICs en la lucha del cambio climático, ¿no? Primero habría que considerar, pues, que el cambio climático nos está acarreando demasiados problemas y nos va, digamos, a presentar más y más problemas, y ya lo estamos viviendo, justamente en relación, digamos, con la temperatura del planeta. Ahora vemos nosotros que la temperatura, digamos, en los casquetes polares se ha incrementado y ha habido ese deshielo y que de alguna manera nos está afectando por el cambio justamente a nivel global de la temperatura y de las acciones que tiene esa temperatura sobre tormentas, sobre ciclones, etcétera. Entonces, pero ese cambio climático, digamos, que de alguna manera nosotros hemos conocido que es debido a los gases de efecto invernadero. Quiere decir esto que es medible. Quiere decir que tenemos nosotros un elemento que utilizamos, que es el dióxido de carbono, y que de alguna manera nos ha puesto la atención en esa parte. Y las TIC, lo primero que nos ayudan en contra del cambio climático, es a medir primero ese dióxido de carbono. O sea, el medir, el tener mediciones, el poder, digamos, ponernos a todo el mundo, decirnos, y a todos los científicos decir qué es lo que estamos haciendo con ese dióxido de carbono, pues ya nos dice bastante, digamos, como ayuda en tecnología de información, porque una cosa es tener la información y otra es divulgarla. Entonces la información la tenemos y las comunicaciones nos ayudan a divulgarla a nivel mundial. Eso poquito a poquito ha permeado en el cerebro de todos nosotros, cambiando poquito a poquito la conciencia sobre lo que es esa importancia de ese dióxido de carbono y los efectos que nos ha concedido en el planeta en el corto tiempo. Ahora bien, una pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros con esto de las TIC también es saber cuánto produce o cuánto consume, digamos, o cuánto representa más bien el uso de Internet en de toda la energía. ¿Cuánto representa en porcentaje de toda la energía consumida en el mundo entero? ¿Cuánto representa este uso de Internet? Y se han hecho mediciones, y la medición están alrededor del 6%. De toda esa energía que nosotros consumimos en el mundo, fíjense, ya Internet solita, con el uso que le hemos dado, era el 6% antes de la pandemia. O sea, antes de la pandemia. Entonces, esto se debe haber incrementado ya algunos porcentajes más. Y también, digamos, el dióxido de carbono, cuando sucedió lo de la pandemia, en los 3 siguientes meses se redujo o la aportación, digamos, que tuvimos hacia el mundo del dióxido de carbono fue del 17%. O sea, sí hubo una reducción del dióxido de carbono en los 3 primeros meses, ¿eh?
¿Y qué nos permitió ayudar? ¿Qué nos permitió medirla? Por las TIC nos permitieron ayudar a divulgarla y también todos los sensores que se ponen con computadoras de todo el mundo sobre el dióxido de carbono, se captura esa información, se trae sobre las computadoras, se pone, digamos, en almacenamientos y se ayuda de alguna manera a divulgar ese datos. Entonces, por un lado, fíjense, nos ayuda a medir, pero también nos va a ayudar de alguna manera a documentarlo. O sea, las TICs nos ayudan a documentarlo, almacenarlo, ponerlo, digamos, en visto, digamos, de una manera de estadística, de ver realmente todo lo que sucede a cada segundo, cada minuto de nuestro planeta. Y por último, nos ayuda también a divulgarlo, o sea, comunicar esa información y eso permite, digamos, hacer un cambio, les digo, poco a poquito de lo que sería algo que nosotros hemos vivido, digamos, con esta nueva generación, que es la conciencia. Esa conciencia que nos ha, poquito a poquito, nos hemos ido, digamos, cambiando, digamos, por el conocimiento adquirido. Entonces, de alguna manera, pues el medir el dióxido de carbono ha sido uno de los retos. Ahora, después de que se midió estos 3, 4 meses, pues fíjense que estábamos muy bien felices porque ya ha bajado desde el punto de vista del dióxido de carbono, pero comenzó a subir otra vez, a tal momento de que ahorita tenemos más emisiones de dióxido de carbono que lo que teníamos antes de empezar la pandemia. Entonces, pues, aparentemente hay un problema fuerte, muy grave, que se tiene que tomar en cuenta y por eso la ONU lanzó un llamado sobre justamente esta emisión del dióxido para que realmente tomemos en seriedad y que se sigan los acuerdos que se tienen planteados en la última, digamos, reunión de la ONU en París y que se dijo que se iba a bajar esas cantidades. Entonces las TIC sí nos han ayudado en el corto plazo, de alguna manera, a medir, a almacenar, a documentar y a divulgar la información. ¿Sí? Como un arranque, digamos, de lo que es. Claro, ustedes están en el mundo de las TICs, desde algunos de ustedes alumnos, desde que nacieron. Entonces se puede decir que están viviendo de forma natural ese tipo de eventos, ¿no? Que tengan la información y que la conciban, ¿no? Quizás, digamos, uno de los retos más importantes que tienen como alumnos es, pues, de alguna manera, cómo entender esta tecnología y hacia dónde va. O sea, a ustedes lo que les debe de interesar en un momento determinado es que va a sucederles entre 5 a 10 años en el mundo que viven. O sea, el mundo que vivimos ahorita pues ha cambiado drásticamente por la tecnología, por los avances tecnológicos, lo que se refiere a las tecnologías de la información. Entonces, ahorita no hay área que, digamos, que no exista en el mundo que no las utilice. Los médicos, pues los sistemas, digamos, del tiempo, los abogados, y bueno, a tanto la usan que, digamos, que nos pone en riesgo y los puestos de trabajo y además también nos pone en una reflexión bastante profunda en las escuelas sobre las decisiones que hay que tomar para poder cambiar ciertas carreras. Y una de esas carreras quizás muy pronto la podemos ver en el UCEA seguramente o en alguna escuela en varias instituciones aquí en Guadalajara sobre el medio ambiente, ¿no? O sea, esa parte del medio ambiente debe estar presente y las TICs nos van a ayudar bastante a tener ese tipo de cambios. No sé si con esto le estoy respondiendo la pregunta de cuál es el papel que juegan las TICs, más o menos, no soy experto en el medio ambiente, pero cuando menos sí tengo algo de experiencia en lo que se refiere sobre todo a telecomunicaciones y al uso, digamos, de la transición, digamos, de la informática, el apoyo que ha tenido la informática en todo este proceso, ¿verdad? Y sobre todo en el ambiente. Yo en esta plática espero comentarles mi experiencia con proyectos de TIC relacionados con el medio ambiente, pero también impactando en la salud de las personas que al final de cuentas eso es lo que también nos podría interesar, ¿verdad? Como ahorita. Fíjense ahorita,
Tenemos la pandemia, tenemos el reto principal que se tiene son los contagios. Todo el mundo dice, no debes de contagiar. O sea, evita los contagios porque si entras al hospital, pues ahí te quedas. ¿Se fijan? Porque no hay el oxígeno, que no hay esto, que los elementos para curarte, que no hay, los médicos pues no están desbordados, no hay camas, no hay... Bueno, fíjense, el asunto aquí es de que las TIC fácilmente les digo, mediante los sistemas georreferenciales, pueden delimitar, saber de dónde viene el contagio, por dónde se está contagiando más rápidamente, sin problema, ¿eh? Yo de hecho lo propuse al inicio de la pandemia, en marzo del 20, en el marzo del 20, a finales de marzo, abril, a principios de abril, yo les tuve una junta con Secretaría de Salud donde les proponía justamente el uso de sistemas georreferenciales justamente para poder, digamos, delimitar, para poder saber de dónde vienen y poder saber con quién se conectan, con quién están estas personas. Y pues finalmente me dijeron en la Secretaría de Salud que era todo eso confidencial, que no se podía manejar porque también había efectos colaterales que no los podían controlar. Sin embargo, creo que para mi manera de ver ha sido un error porque seguimos justamente sabiendo, no sabemos de dónde están esos contagios. Sabemos que están en Guadalajara, sabemos que están en Zapopan, pero no sabemos que están en tal colonia o en tal lugar, o sea, bien delimitado, en tal calle, en tales... Se tendría que tener un control más sin problema con las TIC. Tendríamos ese tipo de control. Y seguramente no estaríamos, pues habría acciones, digamos, más concretas sobre ciertas zonas para poder entonces controlar mejor a la población, ¿verdad? Y que no hubiera tanto contagio. Yo he tenido la desagradable sorpresa o triste sorpresa, muy triste, de que hace 2 semanas tenía un amigo en internet, exalumno, me comunicaba con él, ahorita está muerto. Hace una semana estaba comunicándome con otro y está muerto. De repente se despega el contagio y dice uno, bueno, pues ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, es muy impactante. Para mí es realmente una guerra. Es como los resultados de una guerra. Entonces, las TICs pueden jugar un papel y lo están jugando. Miren, ya lo vimos con la universidad que está dedicada a la salud en Estados Unidos, una que está dirigiendo justamente toda la estadística sobre COVID. Estos sistemas georreferenciales, pero a nivel país, utilizando todo a nivel país, por eso se ve todo rojo, todo de esos colores, ¿no? Pero realmente lo tendríamos que bajar a un nivel más micro, ¿no? Y eso lo podemos usar con las tecnologías de la información, sin problema. Sí, Disculpen estas variaciones. no, de eso se trata. Además, prácticamente el objetivo de esta charla es reforzar la importancia de las tecnologías y estas tecnologías que nos hacen posible no solo evaluar el impacto de los seres humanos sobre el medio ambiente, ¿no? Sino también el de nuestra utilización de energía y el de la generación de gases con efecto invernadero en hogares, en la industria. Y así pues creemos que las TIC son un elemento indispensable de nuestros esfuerzos para combatir el cambio climático y atenuar sus consecuencias. Es prácticamente lo que usted nos ha señalado y a final de cuentas hay que resaltar prácticamente su experiencia, su expertise con base al uso de estas tecnologías. Ahorita hablaba de los sistemas georreferenciales que son tan importantes para detectar una problemática de salud, ¿no? Entonces, prácticamente con la siguiente pregunta es como reforzar eso que ya nos ha estado diciendo. ¿Y qué nos puede decir sobre justo esta aportación de las TIC a los problemas del medio ambiente y dándole ese matiz de su experiencia con los temas de salud sobre todo, ¿no? Sí, muchas gracias. Mire, antes de que uno diga, pues las TIC, podemos hacer otra reflexión. La reflexión sería, digamos, cómo las TIC podrían ayudar, digamos, a reducir esto que estamos padeciendo del dióxido de carbono. Y eso lo podemos ver de alguna manera sabiendo la huella, digamos, de carbono que nosotros estamos teniendo en este planeta. Se refiere pues, justamente de alguna manera, la huella es una representación de ese efecto, digamos, de nosotros mismos o de una organización
que estamos causando al cambio climático. O sea, esa representación se le llama justamente huella de carbón y es justamente lo que nosotros producimos de dióxido de carbono. Y nosotros lo podemos ver justamente con la tecnología que utilizamos. Y se han hecho estudios justamente también sobre si la tecnología la usáramos más, cómo podríamos reducir esa huella de carbono. Y entonces hay ciertas aplicaciones que nosotros utilizamos ahora últimamente, como la videoconferencia, como la comunicación por audio o el trabajo en casa, y que antes estaban planeados para poder, digamos, combinarlos. Si nosotros usamos videoconferencia, pues ya no nos desplazamos, ya no usamos carro. Y si eso lo multiplicamos por millones, entonces eso ya disminuye la huella de carbón de toda esa gente que está utilizando videoconferencia. Si nosotros, digamos, trabajamos en casa, como lo estamos haciendo ahorita, pues el desplazamiento es mínimo. O sea, realmente nomás es para ir al supermercado, cosas mínimas. Es igual, lo mismo. Entonces, se multiplica por millones y bajaríamos esa huella de alguna manera que hemos tenido de carbón. Y eso es lo que ha sucedido. Por eso es que cuando nosotros nos metieron con esto de la pandemia, al inicio, bajó sustancialmente esa huella de carbón, de alguna manera, que es lo que estábamos nosotros produciendo como energía también. Entonces, de alguna manera, uh, hay una serie de aplicaciones que estaban previstas para el año justamente 2020 y que si lo usábamos de una manera gradual, íbamos a ir bajando poco a poco esa huella de carbón. Entonces, eso es una aportación, digamos, de las TIC a la huella de carbón de cada uno, por un lado. La otra sería, digamos, encontrar la forma de que a esa, digamos que la TIC, digamos, tienen la habilidad o la aportación que pueden darnos es que nos pueden medir también la ineficiencia que tenemos a nivel global. Esa ineficiencia global que tenemos en el consumo de energéticos lo podemos convertir en un efecto, pues una eficiencia, en vez de ineficiencia ahora ser eficiente y sostenible en el tiempo. Entonces, ayudados justamente con lo que sería las tecnologías de información. Entonces, lo que esperaríamos nosotros de las TIC sería que esa ineficiencia la cambiáramos en eficiente. Tenemos detalles, obviamente, que tenemos que resolver, que sería justamente ahora con la nueva normalidad, el uso, digamos, masivo de estas herramientas, ver realmente cuánto estamos nosotros realmente aportando para reducir esa huella de carbón, por un lado, pero al mismo tiempo estamos solicitando más energía eléctrica, más consumo, digamos, en nuestras casas, y entonces eso también ocasiona, digamos, un cambio a nivel global de los sistemas, digamos, de producción de energía eléctrica. Por eso fue muy importante pues lo que se ha dicho en México aquí, lo que se ha dicho en el gobierno federal sobre el apoyar, digamos, más al carbón, al uso, digamos, de componentes que ocasionan estos problemas en la atmósfera, más incrementa nuestra huella como país, en vez de apoyar más, digamos, a las centrales eólicas o las centrales, digamos, que se están usando, digamos, para disminuir esa huella de carbón. Entonces, tiene una serie de cosas buenas y otra serie de cosas malas, ¿no? Pero todo eso tiene que estar combinado con una política correcta y sobre todo, digamos, con una conciencia a nivel global, a nivel, digamos, como nación primero y como después como a nivel mundial. Entonces, si hay una pues digamos, una participación de México en esta huella a nivel mundial y que con esto de la pandemia, pues lo estamos viendo. Por eso es tan importante escuchar estas noticias que pasan cada día y que están hablando justamente sobre México. Entonces, el cambio esperado de las TICs es pasar de una ineficiencia global a una eficiencia sostenible en el tiempo. Y fíjese que eso lo puede extender en todas las áreas. Fíjese que si utilizamos, por ejemplo, las TICs, pues en el CUSEA ya lo vemos, ¿no?
cómo nos ha ayudado las TICs justamente a ser más eficientes, o cómo nos ha ayudado, digamos, en el gobierno, digamos, también a ser más eficientes, o también en los hospitales, que se está cambiando toda esa tecnología, y eso hace justamente que seamos más eficientes al tener mejores bases de datos, al tener mejores herramientas, digamos, que nos ayuden a disminuir tiempos, que nos ayuden a disminuir desplazamientos y que nos ayuden a disminuir, digamos, ese eh, consumo energético. Esa es la... No sé si tenga algo más sobre esto que le estoy comentando o alguna inquietud. No, no, Puede bien. ser. Bien, doctor. Justo derivado de todo esto que nos ha señalado, entonces, ¿qué importancia tiene el de establecer normas y directrices para anular los efectos negativos en el medio ambiente, relacionados obviamente con el uso y la producción de las tecnologías de información y la comunicación? Pues muy importante, doctora, muy importante las normas y reglamentos. Mi experiencia, yo le puedo comentar la experiencia que yo tuve, por ejemplo, esto de la pandemia, para que vea por dónde puedo, digamos, me ha mostrado algo muy importante, yo creo que a todos. Los avances en medicina y en la investigación médica muy limitados. ¿Ah? Es la primera muestra. Dice, bueno, ¿cómo es posible que nos estemos muriendo, no? Que no estaba muy avanzada la medicina, ¿no? Y entonces, bueno, pues a ver qué pasó, ¿no? El otro es el efecto en la manera de impartir la clase, en la vida diaria, en cómo movernos, cómo hacer todo esto, el efecto sorpresa, ¿no? No tenemos en nuestras casas ningún estudio de televisión para hacer las grabaciones bien. Entonces ahí de repente nos encontramos con un proyecto, digamos, importante, que sería cómo responder a una demanda de clases, sacando, digamos, como sea nuestro estudio en nuestras casas, ¿no? Otra es, digamos, pues la contribución que nos lanzaron directamente a las TICs. Dijeron, aquí antes no las usabas, más o menos lo utilizabas, ahora sí, métete de lleno. No, aunque no puedas, aunque no sepas de esto, pues ahora aprende. Y entonces uno hasta se pone a bajar software para editar videos o para pasar de programas de VHS de 8 milímetros, por lo menos en mi caso, a pues ahora digital y editar y todo esto. Es bueno, pues ahora voy a hacer edición de video para las clases y todo. Pero todo esto está muy bien, nos lanzó, nos metió de lleno. Pero no teníamos, pues realmente no estábamos preparados, sino que ahí se nos lanzaron directamente. Entonces, ¿qué es lo que nos está provocando a nivel nacional y global? Una generación importante de basura electrónica. O sea, al momento de que nosotros nos lanzan sobre esto, vamos a adquirir equipos, estamos adquiriendo equipo, y ese equipo es basura electrónica. Ahorita nos está sirviendo, pero en 2 años, de 2 a 3 años, esto es basura electrónica. Todo el equipo, celulares, todos los equipos que estamos adquiriendo. Entonces, quiéralo o no, todos estamos contribuyendo a tener una cantidad de basura electrónica no despreciable. Muy importante. Y otra cosa que nos volvió también, en mi caso, con relación a lo que yo he trabajado, es el aumento en la emisión de radiación electromagnética en el ambiente. O sea, en vez de ahora tenemos una emisión que se ha multiplicado en increíble de radiación electromagnética. Entonces, todos en nuestras casas tenemos un incremento muy importante. Por eso se habla ahora de la tecnología 5G, no sé si le ha escuchado hablar usted en las noticias. La tecnología 5G justamente es una nueva tecnología que promete el futuro de las TICs. Ese futuro está vinculado en la interconexión de las cosas y de los hombres. La interconexión de las cosas y hombres nos lleva justamente a tener billones de conexiones, muchas conexiones por todos lados. Entonces vamos a estar todos contra todos, conectados con todos, y entonces produciendo energía, digamos, la radiación electromagnética para arriba, porque vamos a tener muchas antenas, por un lado, y por el otro lado, por basura electrónica. Y entonces ahorita usted que me pregunta sobre los reglamentos, sobre las reglas, no existen reglamentos, no existen normas en esta área de la basura electrónica, y no existen normas en el área de la radiación electromagnética. Si uno ve eso, yo lo busco en las NOM, las normas oficiales mexicanas,
usted no va a encontrar nada que hable sobre basura electrónica en lo que se refiere al hecho de, digamos, de sacar, de cómo hacer que esta basura electrónica la convirtamos de alguna manera, la usemos, la reutilicemos, digamos, saquemos lo que sí sirve, dejemos lo que no. No, no existe, existen muy poquitas empresas que hacen eso en México y no hay reglamento, no hay nada. Hay sobre la basura en general, inorgánica, que orgánica, que todo esto. Pero sobre la basura electrónica, algo tan que se necesita, que se debe ser detallado y que se abran más empresas de estas que se reciclen y que haya un reutilización y una, porque todo eso también se exporta, todos esos productos. Entonces, no existe nada. Si uno ve, digamos, lo que existe, por ejemplo, en Brasil, en Brasil existen al menos 50 conocidas normas relacionadas con basura electrónica. México no tiene más que una sola y esa sola hablan de basura en general. Entonces, sí es muy importante que se sientan investigadoras, que se sientan junto con los licenciados, diputados, los que están a cargo justamente de esto en el Congreso, ayudarles a ellos a que puedan, digamos, sacar esas normas, esos reglamentos que impactan en la sociedad y que nos va a impactar en el corto plazo. O sea, esto acabando la pandemia, yo les comentaba a algunos alumnos de postdoctorado de la UNAM que están trabajando conmigo en esta área, les decía, bueno, esto se va a hacer muy importante después de que acabe la pandemia, porque después de la pandemia, ya que nos vamos acomodando en la nueva normalidad, pues realmente, bueno, la basura electrónica es un problema y la radiación también. Y en la radiación igual, no existen normas. Yo he trabajado con la radiación electromagnética, ahorita que usted me habló de las normas, y lo primero que hice fue buscar esas normas para ver qué había aquí en México, y no, no hay nada. Y sin embargo, pues la tecnología de la información y comunicación la usamos nosotros diariamente para comunicarnos, para hacer todo informe inalámbrico y todo. Entonces, cuando comencé a trabajar en esta área, lo primero que hice fue, dije, bueno, voy a hacer una medición sobre esa radiación electromagnética a nivel de la zona metropolitana y conseguí equipo justamente con lo del CUETSIJAL para poder medir esa radiación. Pero ya comenzando a medir la radiación en la calle, en pruebas de campo, y yéndome a cada antena y haciendo pues una estadística de todas las antenas, dónde están las antenas, poniendo geográficamente dónde están, ayudándome, digamos, de herramientas justamente de las TICs, de computación georreferencial. Pues después de medir, dije, bueno, ¿y ahora esto qué? Esto no me dice mucho, no me dice que la radiación está alta, bajita, muy alta, por no sé, o alta en alta frecuencia, en baja frecuencia. Aquí lo que importaba era asociarlo con enfermedades. Entonces, cuando me di cuenta de esto, cuando se lo presenté a los doctores, digamos, ya médicos, ellos me dijeron, para mi sorpresa me dije yo, esto no les va a interesar, y que se me dice que esto es un... No, les interesó muchísimo. Me dijeron, este es un problema muy serio para nosotros porque no sabemos nada sobre ello. No sabemos nada, pero sabemos que está impactando porque tenemos muchas leucemias. Y esa leucemia las estamos viviendo aquí en el hospital. Y entonces dijeron, bueno, si estamos nosotros aquí, tú estás en la Universidad de Guadalajara, ¿por qué no colaboras con nosotros para que hagas un proyecto? Y ya que tienes las formas, digamos, que tienes las ganas de hacer la investigación. Y así fue justamente que inicié yo trabajando con médicos y haciendo un grupo de trabajo multidisciplinario con el Hospital Civil y con el Hospital de Pediatría, donde se concentra más del 90% de los niños de leucemia del estado de Jalisco. Y ese número pues ha ido incrementando. Ahora con la pandemia, los he seguido muy de cerca, obviamente, y aquí en Jalisco se ha tenido niños con COVID de más de 1,800. Dice 1,850 niños por ahí. Esos niños con pruebas de PCR, un niño tiene acceso con una familia. Esa familia tiene 4 o 5 miembros. Seguro que puede contaminarlos, ¿verdad? Sin problema. Y el que queda vivo es el niño, porque la mortandad en niños es muy poca. Es muy poca. Se ha tenido muy poquitos muertos por COVID. Se ha tenido más bien los muertos es porque tienen mucho más enfermedades, que están con leucemia, que tienen otro problema,
que se les complica la parte de las cardiopatías congénitas, que se les complica, es algo adicional y con el COVID se les acelera, pero son muy poquitos, muy poquitos. Entonces, pero el efecto, digamos, de esos niños con los papás, eso no se ha medido y seguramente es muy probable que un niño pueda tenerlo y se lo pase al papá, a la familia completa, y es cuando hay esos tipos de repente dicen, bueno, ¿dónde lo agarraste este contagio? ¿Dónde agarraste este contagio del COVID? Pues ni sale tu papá, ni sale tu mamá. Y entonces, sí es muy importante la parte, digamos, de tener normas, obviamente, reglamentos, esas normas que no existen. Hay mucho trabajo para los abogados, yo les digo a todos los abogados, tienen un montonal de chamba, tienen mucho que aportar a este país, porque este país no tiene las reglas actualizadas que debe de tener para poder controlar esta emisión o este problema que se está viviendo, ¿verdad? Cuando uno lo ve y dice, bueno, pues hay mucho que hacer. Al final de cuentas dice, pues hay mucho para los muchachos que vienen y están estudiando, que al final de cuentas pues es trabajo y aportación a la sociedad o al país. En este caso, pues a Jalisco. Y pues es todo un reto, ¿verdad? Es un reto. Cuando yo trabajé hace mucho tiempo que trabajé en teléfonos en México, trabajé 10 años en el Centro de Investigación y Desarrollo de Teléfonos en México. Tuve la oportunidad de ir a España un año y trabajar con ellos en un centro de investigación que se llamaba en ese entonces, no sé si seguirá todavía, Telefónica Investigación y Desarrollo Sociedad Anónima, que son los que crearon de alguna finalmente Telefónica, ¿no? Y son otras. Fíjense, ellos en su empresa, en Telefónica y en España, tenían un edificio de 8 pisos dedicado a normas. Normas, reglamentos, todo eso. Yo me quedaba sorprendido y dije, ¿por qué tanto es? Dicen, es que si no tenemos esto escrito en documentos que sigan las normas, pues que tenemos que seguir para poder construir nuestra red mundial o nuestra red nacional, no lo vamos a hacer bien. Y eso es clave. Aquí en México igual, si queremos tener un país que que esté sostenido, digamos, de alguna manera, y que crezca de una manera sostenible, pues necesitamos esas normas y esos reglamentos bien y actualizados, digamos, sobre todo lo que sucede ahorita con los TICs, ¿no? Estamos manejando tecnología bastante, eh, pues, actual, futurística, y que al final de cuentas no la tenemos normal. Por eso es que hablamos ahora sobre los contenidos, ¿no? Tanto desorden, porque no hay reglamento ni nada. Entonces, no, porque esta persona está haciendo en el TikTok y sabe qué, y que es puro chisme, se vuelve todo esto, ¿no? Y al final de cuentas que puede afectar a los hijos de las personas, a los muchachos jóvenes. Yo conozco muchachitas jóvenes y muchachos jóvenes que se la pasan ahí en el celular ahí todo el día y que están ahí viendo toda la información que posiblemente no la deberían estar bien, debería estar regulada, se puede decir, porque ellos están en formación y sin embargo pues no está regulado. Ahora toda la información la tenemos ahí para todo el mundo y puede ser buena o puede ser muy mala, ¿no? Entonces, volviendo a su pregunta, digamos, pues el establecimiento de las normas y de las directrices, pues obviamente es importantísimo si queremos nosotros aportar de manera positiva al bajar lo que nosotros estamos haciendo con la huella de carbono. O sea, las TICs pueden ayudarnos nosotros teniendo reglamentos y normas, pues a poder contener bien lo que sería, pues de alguna manera, esa aportación al mundo. Pues sí, en ese sentido creo que hay un camino largo que recorrer aquí en México, ¿no? Y al final de cuentas, como usted dice, es una suma de esfuerzos, porque no solamente es trabajo para los abogados, hay que impulsar desde todas las áreas, desde todas las trincheras, ¿no? Usted, por ejemplo, con sus investigaciones, con las propuestas, incluyendo o más bien involucrando hasta los alumnos para que con esa fuerza y esa energía que traen exijan la aprobación de este tipo de iniciativas, los profesores. Creo que todo el mundo debemos de involucrarnos porque al final de cuentas es un despertar de conciencias, es generar cultura en donde todos nos involucremos para resolver este tipo de problemáticas, ¿no?
Pero bien, pasando a la siguiente, doctor. Se prevé que en el 2050 un 85% de la población mundial viva en ciudades. Este hecho hace que en las siguientes décadas los núcleos urbanos tengan que afrontar un número creciente de problemas ligados a este hecho, como el abastecimiento energético, las emisiones de dióxido de carbono, como lo señalaba anteriormente, que la planificación del tráfico automovilístico, la provisión de bienes y de servicios, materias primas, etcétera, etcétera. Entonces, y a esto se suman las ciudades inteligentes y sostenibles, ¿no? De que tanto se han hablado, que se señalan como estrategias innovadoras con los usos de las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto se busca para mejorar la toma de decisiones, la eficiencia en las operaciones, la prestación de servicios y su competitividad. En este sentido, doctor, ¿usted cuál cree que es el futuro de las tecnologías de la información y la comunicación con las denominadas ciudades inteligentes sostenibles? No, pues muy buena pregunta. Es una pregunta del futuro. Muy buena pregunta, doctora. Eh, Definitivamente nosotros desde hace ya más de 50 años estamos creando las ciudades inteligentes, porque ya le estamos dando más herramientas a las ciudades para poder, digamos, cuantificar, medir, inclusive, digamos, todas estas cámaras que tenemos por todos lados nos permiten ver el estatus de esa zona. Entonces, ya sea en seguridad, ya sea para medir el nivel del ruido, por ejemplo. Tuve un alumno en la maestría que lo que era su interés era medir justamente el ruido, y entonces pues, necesitan sensores, ¿no? Ya desde la contaminación ambiental en México con las INECAS, pues igual, medir. En Guadalajara nosotros tenemos 10 centros de monitoreo, que es un poquito. Deberíamos tener 30 centros de monitoreo. Cada centro pues nomás alcanza para 2 kilómetros. ¿Se da cuenta? Pues tenemos aquí 10 centros, pues nomás es un pedacito lo que estamos abarcando de la zona metropolitana. Aún así es muy bueno, pues que ya es algo, ¿no? En otros lugares no se tienen. Pero eso, por ejemplo, esos centros de monitoreo, pues obviamente pertenecería de alguna manera en el futuro, de manera normal, a una ciudad inteligente. Se esperaría que tuviera todo ese tipo de herramientas, ¿verdad? Porque estamos midiendo, digamos, de una manera sostenida diariamente la producción de nuestros contaminantes en el aire para que tengamos menos impacto en la salud humana. Al final de cuentas, esos contaminantes nosotros los vemos, digamos, que pegan muy duro en la sociedad cuando vemos que en el hospital hay más enfermos, debido justamente a un problema de aumento de contaminación. Es muy, muy sencillo. Digamos, aquí en Guadalajara tenemos una zona de contaminación en las Pintas, por ejemplo. E inmediatamente, cuando empieza el cambio climático y que hay más frío y que hay problemas aquí en Guadalajara, inmediatamente los hospitales se llenan de gente de por ahí. Muy fácil de hacer. Entonces, necesitamos medidores. Esos medidores son sensores, al final de cuentas, y esos sensores unidos a la red de teleinformación o de telemática, se le llamaríamos de información y comunicaciones de la zona metropolitana, entonces el gobierno puede darse cuenta de qué está sucediendo día a día mediante eso ya es algo de inteligencia. Ya se puede hablar, son sensores para muchas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, la contaminación. También podríamos tener sensores, aparte de los contaminantes estos que estamos hablando del aire, que por el momento pues estamos a una escala muy grande, porque estamos hablando de 10 partículas por millón, tendríamos que bajar a 2.5. O sea, tienen que ser más chiquititas, más. Pero en México ya lo tienen, en la Ciudad de México, aquí en Guadalajara todavía no lo tenemos. Pero vamos a llegar a esos niveles, digamos, de tener lo que se llama la medición de metales pesados, lo que sería, digamos, qué está sucediendo con nuestro cuerpo a inhalar ese aire y que estamos midiéndolo en diferentes zonas de la ciudad. Entonces, los sensores es una herramienta de las ciudades inteligentes. Esos sensores se conectan a la red y todo. Se pueden poner, digamos, todo lo que tengamos, digamos, televisiones, se pueden poner las conexiones vía satélite, se puede tener si quisiéramos, ¿no? Medir más precisamente,
una conexión de satélite, como lo hacen actualmente para la guerra, pues se puede medir realmente todo lo que sucede aquí en la ciudad de Guadalajara y se puede, digamos, utilizar lo que sería la tecnología de las computadoras o de la información y las comunicaciones para todo eso y cómo se está usando. No más que el proceso es gradual, o sea, no es inmediato. Entonces le digo, tenemos más de 50 años en esto y hemos ido descubriendo que de repente, por ejemplo, los semáforos inteligentes que se les denomina, bueno, pues que cuando maneras se sincronizan, que todo esto ayuda justamente a reducir la huella de carbono, de alguna manera. O sea, al final de cuentas, si uno no está parado, yo aquí en Guadalajara veo muchas veces que de repente pues estamos parados todos y de repente estamos todos congestionados y cuando no debería ser así. O sea, digo, bueno, pues esto porque está detenido esta entrada aquí a esta calle si no hay nada adelante, ¿no? ¿Quién sabe qué pasará? Y entonces esta parte, digamos, de la ciudad inteligente sería la suma de todas estas actividades con la tecnología de información, digamos, para poder aportar un mejor mundo, al final de cuentas, al tener una conectividad, digamos, de todo lo que pasa en la ciudad, más lo que serían las acciones del ser humano. Entonces, obviamente que la 5G, la tecnología 5G, definitivamente aportaría muchísimo para, para, este, para este proceso, para este cambio. Y con esto de la nueva normalidad que tenemos nosotros, ya que estamos aprendiendo a usar esta normalidad, que se le llama nueva normalidad ahora, el uso de toda esta la tecnología de información para poder, para la vida diaria, pues tendríamos, digamos, una mezcla que podría, digamos, acelerarse definitivamente en lo que serían las ciudades inteligentes. Es una cuestión de inversión. Hay ciudades, digamos, que sí tienen la posibilidad, pues, que son más inteligentes que otros, vamos a decir. Esto va a llevar justamente a que la conciencia del ser humano también nos ayude, cambie. Si ayuda la conciencia, quiere decir que su inteligencia está cambiando, también está incrementando de alguna manera. Entonces, estas ciudades inteligentes, pues yo no nomás diría que serían tecnológicamente hablando, sino que también con las personas inteligentes, mejor instruidas, mejor comunicadas, más con los valores que debe tener uno para poder la convivencia y vivir en paz el tiempo que tenga uno de vida. Entonces, sí hemos aprendido bastante de esta transición de la nueva normalidad y además nos ha hecho ver que así como tuvimos esta pandemia, digamos, y que nos ha acelerado, digamos, el uso de estas tecnologías, nos ha metido a todos en forma general, pues ahora, digamos, seguramente la ciudad va a seguir la siguiente, ¿no? Con más sensores, con más equipo, con más reglas, normas, reglas. Hay mucho por hacer, al final de cuentas, aquí. Y eso es lo bueno, ¿no? Porque uno siempre se pregunta para los alumnos en qué van a trabajar, en dónde van a trabajar, y siempre uno les está motivando para que cambien su escenario de vida cuando van a la escuela. Y ellos quieren cambiar su escenario de vida. Quieren que con lo que estudien pueden ser mejores ciudadanos y mejores, digamos, que aporten, digamos, a su sociedad para que sus hijas sean mejor, tengan una mejor vida. De alguna manera México está en esa transición y esto que usted nos comenta sobre las ciudades inteligentes, pues obviamente que a pesar de que IBM y otras empresas lo tomen como marketing, una parte, digamos, para vender ideas, pues realmente no tenemos, nadie no tiene que vender nada de nadie. Pues es obvio que ha sido ya desde hace más de 50 años de que esa tecnología la estamos usando para ser mejores y para que la ciudad sea mejor también. Y va a llegar el momento de que la ciudad va a tener muchas herramientas, como las vemos en algunas películas futurísticas, ¿no? De alguna manera, eso nos da una idea del futuro, digamos, visto como película, pero yo desde el 90, por ejemplo, 91, tengo videos que les puedo mostrar a mis alumnos sobre lo que nos espera en el futuro de las TICs. O sea, ¿qué es lo que esperamos al final de ellas? Y al final de ellas es justamente que nos haga la vida más placentera y que nos haga la vida más, pues, más agradable. Y al final de cuentas nos permita, digamos, comunicarnos y nos permita, digamos, crecer
como seres humanos y vivir de una manera agradable y bien y no enfermos, definitivamente, de una, pues estar bien, digamos. Eh, y eso es una aportación muy importante que nos han dado las TICs. No es para menos, digamos, el crecimiento que hemos tenido, doctora. Es, cuando yo empecé a estudiar, me acuerdo, y cuando empecé a trabajar, el mundo que estábamos manejando nosotros era un mundo totalmente analógico y las comunicaciones funcionaban. Nada más que cuánto costaban las comunicaciones. Costaban muy caras, estaban mal limitadas, no había teléfonos suficientes, no había comunicaciones. Y todo lo que queríamos nosotros cuando yo trabajaba en los centros de investigación era justamente esto que tenemos aquí. Es justamente eso, comunicarnos por video, mandar datos, comunicarnos por una red mundial, conectarnos como si fuera la luz eléctrica a nuestras conexiones. O sea, yo conectarme así como decía, bueno, me puedo conectar a un punto común, no tengo que tener varios puntos para comunicarme. En su caso, usted conecta al refrigerador, lo conecta a un punto. Usted conecta a su computadora, conecta lo que usted quiera a un mismo punto. Es la energía eléctrica. En las comunicaciones, igual. Tiene que ser el mismo punto. Y ya se llegó a ese punto. Y eso es gracias a la red telefónica mundial que dio la plataforma para eso. Y después vino justamente el desarrollo del teléfono celular. Y después es la aplicación, ¿verdad? Entonces, arriba de esa plataforma es lo que están estudiando los alumnos. Cómo construir aplicaciones arriba de esa plataforma. Pero gracias justamente que tenemos todo ese recorrido. Si nosotros queremos tumbar la red, no tenemos que hacer más que tumbar la red de telefonía. O sea, usted va a Telmex y le quita la fibra óptica que tiene conectada a la universidad y la universidad se va a Dios. Se quita todo por la empresa. Es muy fácil. Entonces, por eso es de que lo que se comentó hoy de normas, reglas, es muy importante. La parte, digamos, de que las TICs aportan, van a aportar más. Apenas estamos, digamos, en parte, digamos, vamos en una transición nueva. Vamos a seguir de una forma muy acelerada la venida de muchas aplicaciones, nuevas aplicaciones que nos van a demostrar con la inteligencia artificial lo que sería justamente el equilibrio, digamos, de una herramienta que nos permita, digamos, contar en la vida diaria para poder vivir mejor, trabajar mejor, producir mejor. Es increíble lo que viene. Todavía estamos en esa transición, pero lo que se dio hace 50 años fue justamente un aceleramiento para poder vislumbrar todo este tipo de aplicaciones. Es bien interesante y nos tocó vivirla. Nos está tocando vivir, sobre todo, ¿no? Porque es como si a lo mejor en unos 10 a 15 años, ya cuando sus nietos grandes y que ya están casándose o que ya están con sus hijos, sus nietos, esos van a decir, bueno, pues no les tocó vivir nada de eso. Y van a decir, bueno, otro tipo en su ciudad inteligente, seguramente van a estar, digamos, viendo el pasado como algo muy lejano, pero no es tan lejano, es muy cerquita. Nomás tenemos 350 años de desarrollo de esto, no es muy poquito, 300 años en la humanidad no es nada. Entonces, y con la electricidad pues tenemos 200 años, no más de eso. Entonces ha sido, no sé hasta qué hora tenemos pero si tienen alguna pregunta con todo gusto. Sí, justo en ese transitar de evolución o de concepto de ciudades inteligentes, en donde su máxima es precisamente la aplicación, la implementación de tecnología para mejorar la calidad del ciudadano. Ese es el gran lema, ¿no? Y ha sido de siempre. Entonces, los gobiernos y las empresas en el mundo han adoptado e implementado programas e iniciativas de las TIC, ¿no? Sobre todo en específico para el medio ambiente y destinadas a tratar con los desafíos medioambientales, especialmente el calentamiento global. Sin embargo, según reportes, los países en vías de desarrollo no han alcanzado un claro nivel de entendimiento de la amenaza que representa el cambio climático, y así como el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación para enfrentar esta problemática. ¿Qué opina de esto? ¿Las TIC y el medio ambiente deberían de ser un tema incluido en las agendas públicas? Definitivamente. No se puede quedar afuera ya. Las TICs forman parte, digamos, de nuestra vida, o sea, ya de todo. Entonces,
es el uso masivo, digamos, de la computación y de las comunicaciones, pero masivo, global. Entonces no podemos prescindir, digamos, de todo esto. Nos ayudan en todas las áreas de nuestra vida y definitivamente, digamos, debe de meterse, introducirse, digamos, para que puedan tomarse, digamos, ya de una manera ya normal. Esa es la nueva normalidad, al fin de cuentas. Es nueva, eso debe de estar ya dentro como lo que estamos ahorita manejando. Y de hecho, bueno, pues es un tema en las escuelas, debe de estar definitivamente esto del medio ambiente, y no tanto como un museo, sino más bien como algo que realmente cambie. O sea, concientizar a la población. Yo lo tengo como experiencia con la basura electrónica. El año pasado tuvimos unas encuestas, a pesar de la pandemia, las encuestas se hicieron por medio del teléfono celular para ver lo de la basura electrónica. No, nos llegan unas sorpresas bien grandes, ¿no? Sobre todo con los ingenieros, que realmente no saben que, pues, que están hablando lo que es la basura electrónica. Y ni siquiera saben lo que es las empresas que sirven para reciclar y cosas de así, ¿no? Entonces, muy importante, digamos. Hay mucho que hacer. Los que vienen van a tener que trabajar mucho y eso es muy bueno. Sí, pues por mi parte es todo, doctor. Muchas Entonces, gracias. Vamos revisando si tenemos preguntas por parte de nuestra audiencia. con todo gusto. Tenemos algunos saludos nada más de Manuel Gutiérrez, los manda a saludar a ambos y felicita esta participación. Si hubiera algún comentario de conclusión de parte del doctor o de parte de la doctora. Adelante, doctor. Pues más que nada, pues muchas gracias por permitirme esta charla. No me lo esperaba realmente la invitación, sé que me agarraron de sorpresa, pero yo con mucho gusto estoy a su disposición. Realmente es un tema que yo platico con los muchachos en la escuela, es un tema que yo platico en casa, es un tema que yo platico con las nuevas mamás, yo platico con los nuevos ingenieros, con los nuevos licenciados. Es un tema que lo tienen que tener. Yo sé que hay muchas preocupaciones con la parte económica, pero es un tema principal, el vivir bien. O sea, o sea, es un tema, digamos, que nos requiere, digamos, un esfuerzo mayor, sobre todo por esta transición, y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Yo nunca creí que esto iba a estar ocasionado por la pandemia, jamás. Yo estaba esperanzado que en 2 meses, y adiós pandemia, porque yo decía, yo creo en la medicina, está muy avanzada, hay genética, hay computadoras de todo tipo para ellos, y con todo esto que llegue, pues ya no sé cuántos muertos van, que conozco. Entonces, Sí. bueno, pues, ¿qué pasó aquí? Y entonces nomás me presiono a un lado, estoy como el torero, no me hago para la derecha y para la izquierda, porque esto está muy terrible, ¿no? Entonces, yo los invito a todos mis alumnos y a todos los profesores a meter esos temas en sus clases, a que investiguen más sobre los temas de basura electrónica, sobre la radiación electromagnética no ionizante, a que investiguen más sobre las aportaciones de la TIC en lo que se refiere a la quinta generación, en este caso la telefonía celular, y que se ha hablado tanto, digamos, como origen de la pandemia, y que se ha dicho que no, y otros que sí, y otros que siguen hablando de ella. Y el tema, digamos, muy importante que sería el concientizar, sobre todo, el cambiar esa mentalidad. Los muchachos son muy inteligentes, son muy conscientes, y realmente nomás hay que tener lenguaje para poder motivarlos y que ellos vean que tienen un futuro y que el futuro promete para ellos. Agradecemos al doctor Leonardo Soto por acompañarnos en una edición más del programa Dialogando con, en donde pudimos conocer más sobre el impacto y la importancia de las TICs y crear una mayor conciencia sobre el rol positivo que éstas tienen en el cuidado del medio ambiente. Agradecemos la excelente participación de la doctora Rocío Maciel, quien guió y enriqueció este diálogo, y por la presencia de toda la comunidad universitaria que participa y hace posible este espacio. Nos vemos hasta el próximo programa. Buen día y muchísimas gracias a todo el equipo de CTA. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Que la pasen Bye. bien.